Imagina una ciudad entera, moviéndose silenciosa bajo el océano. Invisible, letal, alimentada por energía nuclear y equipada con misiles capaces de borrar países del mapa. Hoy te muestro cómo se fabrica una de las máquinas más secretas y poderosas jamás construidas, el submarino nuclear. Bienvenido al lado oculto de la tecnología militar. Son auténticas armas de destrucción masiva. Un solo submarino nuclear puede llevar hasta 200 ojivas nucleares. Eso le da a un solo navío la capacidad de destruir varios países al mismo tiempo. El proceso de fabricación toma más de 5 años. Cada submarino nuclear necesita millones de piezas, una tripulación de más de 1000 técnicos e ingenieros y se construye en secciones ultrasecretas bajo estrictas medidas de seguridad. Existen alrededor de 150 submarinos nucleares activos en el mundo. Los países con mayor cantidad son Estados Unidos con 70, Rusia con 45, China con 12, Reino Unido con 10, Francia con 9. Son invisibles para el radar. Usan tecnología de sigilo stealth y materiales que absorben las ondas acústicas, haciéndolos prácticamente indetectables bajo el mar. Cada uno cuesta entre 3.000 y 9.000 millones de dólares. El precio varía según el modelo, pero un solo submarino nuclear puede costar más que un portaaviones moderno. Su reactor nuclear no necesita recarga durante décadas. Gracias al reactor de uranio enriquecido, puede navegar sin detenerse durante 20 a 30 años, sin necesidad de recargar combustible. Pueden lanzar misiles desde cualquier parte del mundo. Un submarino puede estar en el Océano Pacífico y lanzar misiles que impacten en menos de 30 minutos en cualquier continente. Fueron clave durante la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS se espiaban mutuamente con estos submarinos. Era la última línea de defensa nuclear, incluso si todo en tierra era destruido. Son ensamblados en secciones ultrasecretas. Se fabrican como si fueran piezas de Lego gigantes en astilleros militares especiales, y luego se ensamblan en seco antes de ser puestos al mar. Son verdaderas ciudades submarinas. Dentro tienen todo: dormitorios, gimnasio, cocina, sistemas de reciclaje de aire y agua, y una tripulación de entre 120 y 160 personas, que pueden vivir bajo el agua más de 3 meses seguidos sin salir a la superficie. Antes de continuar, no olvides suscribirte, dejar tu like si te gustan los secretos de la tecnología militar, y comenta abajo: ¿crees que los submarinos nucleares deberían existir? Tu opinión cuenta. Dato extra: algunos submarinos nucleares modernos tienen drones submarinos a bordo, capaces de explorar, espiar o incluso atacar sin que el submarino se arriesgue. Sí, como una nave madre bajo el agua. Y ahora sí, prepárate para conocer, paso a paso, cómo se fabrica una de las máquinas más peligrosas y ocultas del planeta. Vamos a darle. Paso 1. Todo comienza en tierra firme, el diseño del monstruo acuático. Antes de sumergirse en los océanos del mundo, un submarino nuclear nace sobre planos, cálculos y simulaciones de alta precisión. Su diseño no es cualquier estructura naval. Hablamos de una máquina de guerra capaz de operar en silencio absoluto, con la capacidad de desaparecer bajo el mar durante meses y lanzar misiles nucleares a miles de kilómetros de distancia. Todo comienza en centros de investigación y laboratorios militares ultrasecretos. Ingenieros navales, físicos nucleares y expertos en defensa trabajan durante años afinando cada detalle: la forma del casco, la distribución de los compartimientos, la ubicación exacta del reactor nuclear, la resistencia a la presión de las profundidades y, sobre todo, su capacidad de permanecer invisible. Cada decisión en el diseño busca un equilibrio entre sigilo, potencia y autonomía. La forma del submarino, alargada, aerodinámica, sin aristas sobresalientes, no es estética, sino funcional. Minimiza el eco en el sonar enemigo. Además, el diseño incluye blindajes internos para contener posibles fugas radiactivas y proteger a la tripulación ante un ataque. Este paso es clave. Si algo se diseña mal, el submarino jamás podrá cumplir su misión. Aquí no hay margen de error. Todo comienza en tierra, pero pensando bajo el agua. Paso 2. De acero y titanio, el nacimiento del casco invisible. Una vez finalizado el diseño, comienza la construcción del casco, el esqueleto del submarino. No es cualquier estructura metálica. Se fabrica con una combinación especial de acero de alta resistencia y aleaciones de titanio, capaces de soportar la presión brutal de las profundidades y, al mismo tiempo, evitar ser detectadas por radares o sonares enemigos. El casco se construye por secciones, como enormes anillos metálicos de decenas de toneladas. Cada pieza es soldada con precisión milimétrica en astilleros altamente protegidos. Estas uniones deben resistir no solo el agua a cientos de metros de profundidad,
sino también explosiones, impactos y vibraciones causadas por el propio reactor nuclear en funcionamiento. Pero aquí no termina el secreto. La superficie externa se recubre con materiales especiales que absorben las ondas de sonar, volviendo al submarino prácticamente invisible bajo el agua. Este blindaje acústico es uno de los secretos mejor guardados de las potencias militares. Además, dentro del casco se construyen compartimientos independientes, zonas de control, dormitorios, lanzadores de misiles y, por supuesto, la sala del reactor. Todo debe ensamblarse con precisión quirúrgica. En este paso, el monstruo deja de ser un plano y empieza a tomar forma real bajo toneladas de acero. Paso 3. Energía infinita, instalando el corazón nuclear. En este punto crítico se instala el componente más delicado y poderoso del submarino, el reactor nuclear. Este sistema es el que convierte al submarino en una máquina prácticamente inmortal bajo el agua, capaz de operar durante 20 a 30 años sin recargar combustible. El reactor se coloca en el centro del casco, dentro de un compartimiento especialmente blindado. Utiliza uranio enriquecido como fuente de energía. A través de un proceso de fisión controlada, el reactor genera calor que convierte el agua en vapor. Ese vapor mueve turbinas que, a su vez, generan electricidad y hacen girar las hélices del submarino. No se necesita aire, no se necesita combustible externo. Solo energía pura, constante y peligrosa. La instalación del reactor es un proceso altamente controlado. Se realiza bajo estrictas normas de seguridad, utilizando brazos robóticos, cámaras selladas y personal altamente especializado. Cualquier error aquí podría ser catastrófico. Este paso convierte al submarino en un ser autónomo, sin necesidad de salir a la superficie durante meses o incluso años. Es como dotar a una criatura de su corazón, una fuente de vida, y al mismo tiempo, una amenaza nuclear en movimiento. Paso 4. Tecnología sigilosa, sistemas secretos de navegación y espionaje. Una vez instalado el reactor, el siguiente paso es dotar al submarino de inteligencia. En este nivel, se integran los sistemas de navegación, detección y espionaje, diseñados para operar sin ser vistos, sin ser oídos, sin dejar rastro. A diferencia de otros vehículos, un submarino nuclear no puede depender de señales GPS tradicionales. En cambio, utiliza sistemas de navegación inercial, mapas oceánicos digitales y giroscopios de alta precisión para orientarse en las profundidades. Todo debe ser autónomo, silencioso y exacto. Pero eso es solo la mitad. La otra mitad es la vigilancia. Estos submarinos están equipados con sonares pasivos y activos, capaces de detectar embarcaciones enemigas a cientos de kilómetros. Además, cuentan con sistemas de recolección de inteligencia que interceptan comunicaciones, señales electrónicas y movimientos submarinos. Muchos llevan a bordo pequeños vehículos no tripulados, drones submarinos, que se despliegan para explorar zonas peligrosas, instalar sensores o incluso realizar operaciones de sabotaje sin exponer al submarino principal. Todo este sistema se maneja desde una sala de mando hermética, llena de pantallas, controles tácticos y protocolos secretos. Es el cerebro del monstruo, silencioso, oculto, pero siempre vigilante. Paso 5. Letal bajo el agua, cargando los misiles nucleares. Una vez que el submarino está completamente funcional, llega uno de los momentos más sensibles y peligrosos del proceso, la carga del armamento nuclear. No se trata de simples torpedos. Estos submarinos están diseñados para portar algunos de los misiles más letales del planeta, misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. La mayoría de estos submarinos lleva entre 12 y 24 misiles Trident II, Bulava o JL-3, según el país. Cada uno de estos misiles puede contener varias ojivas nucleares independientes, capaces de alcanzar diferentes objetivos a más de 10.000 kilómetros de distancia. La carga se realiza en bases navales extremadamente protegidas. Los misiles son izados con grúas especiales y colocados cuidadosamente en sus hilos verticales, dentro del submarino. Estos hilos están equipados con sistemas de refrigeración, aislamiento y mecanismos de lanzamiento submarino. Este paso transforma al submarino en una plataforma móvil de destrucción masiva. Desde cualquier punto del océano, puede lanzar un ataque que ningún radar detectaría a tiempo. Es un poder disuasorio silencioso. El enemigo sabe que, aunque destruya todo en tierra, siempre habrá un submarino listo para responder. Aquí, el silencio se convierte en amenaza, y la profundidad, en escudo. Paso 6. El día de la verdad. Pruebas en puerto y en mar abierto. Con el submarino ensamblado, energizado y armado, llega el momento más crítico, las pruebas finales. Aquí no hay margen de error. Cada sistema debe funcionar a la perfección. Cualquier fallo, por pequeño que sea, podría significar una tragedia bajo el mar.
Primero se realizan las pruebas en puerto. Se evalúa la respuesta de los motores, la integridad del casco, la presión interna, el funcionamiento del reactor y todos los sistemas de navegación, comunicación y armas, mientras el submarino aún está atracado. Es una fase de chequeo milimétrico, donde cientos de sensores registran hasta la más mínima vibración o fuga. Una vez aprobado en tierra, el submarino se enfrenta a la prueba definitiva, el mar abierto. Bajo condiciones reales, se sumerge a profundidades extremas, navega en silencio, prueba sus capacidades de sigilo y ejecuta maniobras evasivas. Algunos incluso simulan lanzamientos de misiles, aunque sin carga real. Este paso es el bautismo del monstruo. El día en que, por primera vez, entra en su hábitat natural, el abismo oceánico. Y si todo sale bien, queda oficialmente operativo. A partir de este punto, se convierte en un fantasma armado, listo para desaparecer bajo las aguas durante meses. Paso 7. Saquen una hoja, el quiz final que solo un experto podrá pasar. Hora de ver cuánto aprendiste sobre el arma más letal que navega en silencio bajo el mar. Saquen una hoja, o comenten. Vamos con 7 preguntas rápidas. ¿Listo? ¿Qué fuente de energía usa un submarino nuclear? A. Energía solar. B. Gasolina de aviación. C. Uranio enriquecido. 1, 2 y 3. Uranio enriquecido. El corazón del monstruo es atómico. ¿Cuánto tiempo puede operar sin salir a la superficie? A. 1 mes. B. 3 meses. C. Años. 1, 2 y 3. Años. Puede permanecer sumergido hasta 3 décadas sin recargar. ¿Qué lo hace indetectable bajo el agua? A. Pintura negra. B. Forma redonda. C. Materiales que absorben ondas de sonar. 1, 2 y 3. Materiales que absorben ondas de sonar. Se vuelve un fantasma bajo el mar. ¿Cuántas personas forman la tripulación promedio? A. 50. B. Entre 120 y 160. C. Más de 300. 1, 2 y 3. Entre 120 y 160. Viven y operan como en una ciudad submarina. ¿Cuántos misiles nucleares puede llevar? A. 2. B. Hasta 24. C. Ninguno, solo torpedos. 1, 2 y 3. Hasta 24. Cada uno con múltiples ojivas nucleares. ¿Qué país tiene más submarinos nucleares activos? A. Rusia. B. China. C. Estados Unidos. 1, 2 y 3. Estados Unidos. Con más de 70 unidades patrullando los océanos. ¿Dónde se prueban los submarinos antes de entrar en servicio? A. Solo en tierra. B. En simuladores. C. En puerto y mar abierto. 1, 2 y 3. En puerto y mar abierto. Deben enfrentarse al mundo real antes de desaparecer bajo las olas. ¿Cuántas acertaste? Comenta abajo tu puntaje. Si sacaste más de 4, te ganaste el respeto de la flota. Si no, cuidado, puede que te estén vigilando desde las profundidades. Si este video te gustó, suscríbete ahora, deja tu like y comenta qué parte te impactó más. Y si quieres apoyar este canal, activa el super chat o deja un super gracias. Tu aporte mantiene vivas estas investigaciones. Hoy descubrimos cómo se fabrica uno de los sistemas de guerra más complejos y letales del planeta. Un submarino nuclear no solo es una máquina, es una sombra con poder atómico. Gracias por vernos hasta el final. Esto es Fabricalo. Y nos vemos en el próximo video donde la tecnología ya no será un secreto.